Antes de iniciar con esta puntada, que es ideal para hacer rellenos, vamos a trazar alrededor del diseño una especie de líneas guías que nos van a marcar la orientación de la tela, y de esta forma nos va a quedar mucho más fácil no desviarnos ni torcernos. Cuando ya tenemos las líneas marcadas en nuestra tela, comenzamos entonces a hacer el relleno yéndonos de un lado a otro con el hilo, teniendo en cuenta siempre que justo donde terminamos una puntada iniciamos una de nuevo, para de esta forma no desperdiciar hilo. Miren cómo sirven las líneas guías que permiten que yo no me tuerza. Cuando paso el hilo de un lado a otro, finalmente también me puedo guiar por el hilo, poniéndolo como una especie de reglita para que me ayude a tener una exactitud a la hora de dar la puntada. Este tipo de puntada lo puedo hacer con diferentes orientaciones del hilo, y de esta forma voy a lograr un efecto muy bonito en la tela. Al finalizar, simplemente verificamos que no tengamos ningún espacio, y si es del caso, pues nos devolvemos y lo rellenamos, pero si no, entonces damos una puntada final y aseguramos en la parte de atrás con un nudito. La espina de pez es una puntada ideal para hacer hojas. Aquí tenemos entonces el diseño de la nuestra con una línea en la mitad que nos va a servir como guía para ir marcando las puntadas. Damos entonces una puntada inicial, nos venimos con la línea guía de la mitad, damos una puntadita, lo que vamos a hacer es de extremo a extremo generar nuevas puntadas todas hacia el centro. Entonces empezamos en este extremo, y nos vamos a la mitad, nos vamos al otro extremo de la hoja y guiamos esa puntada nuevamente hacia la mitad. Al principio van a ver que no se genera mucho el efecto diagonal, pero a medida que vayamos avanzando por los extremos de las hojas vamos a ver cómo se va generando ese efecto tan bonito. De esta forma entonces seguimos avanzando por todo nuestro diseño. Al final damos unas últimas puntadas para verificar que no tengamos espaciecitos, y listo, así queda nuestra espina de pez. Iniciamos en el centro de la hoja dando una puntada,
por la línea guía de esta forma y nos vamos a ir a uno de los extremos de la hoja, justo al lado donde damos esa puntada inicial. Nos vamos al otro extremo del diseño y antes de que se meta el hilo por completo, detenemos con la otra mano, vamos a la mitad a sacar la aguja justo por la ondita que se genera y simplemente damos un pasito adelante pequeñito y aseguramos. Repitamos, vamos a un extremo de la hoja, sacamos la aguja, nos vamos al otro, detenemos el hilo con la otra mano y simplemente sacamos por dentro de la onda el hilo, jalamos y ahora sí damos una puntadita para asegurar. Al final nuestra hoja queda entonces con este efecto. Sacamos la aguja por detrás de la tela. De esta forma, con la otra mano tomamos el hilo, envolvemos 3 veces sobre la aguja y clavamos nuevamente justo al lado donde habíamos salido. Con esta otra mano detengo el hilo y con la otra comienzo a jalar la aguja y a darle pequeñas vueltas para que de esta forma pueda atravesar el hilo. Siempre detengo la otra, si veo que está muy complejo sacarla, aflojo un poquito el hilo, la otra mano y continúo haciendo presión para que el hilo pase. Miren que de esta forma queda ya nuestro nudo francés. Voy a repetirlo. Damos la aguja con la otra mano, tomamos el hilo, envolvemos 3 veces, 2, 3, volvemos y metemos la aguja justo por donde habíamos salido y comenzamos a hacer fuerza del otro lado y a girar un poquito la aguja para que el hilo pase. Al principio va a ser complejo y uno cree que está haciendo un enredo, pero van a ver que ese es el encanto que tienen los nudos franceses, que son ideales para llenar de detalles todos los diseños. Para hacer el rosetón vamos a marcar en la tela una guía de 5 extremos o podría ser también 7, la idea es que sea impar y los vamos a marcar en la tela de esta forma. Cuando las líneas guías ya estén marcadas en la tela, vamos a sacar la aguja por la mitad de 2 de ellas y vamos a comenzar a entrelazarlas alternando una por encima, otra por debajo, alrededor de todas estas líneas guías. Entonces miren, esta la tomo por encima, entonces me tocaría meterla aquí por debajo, por encima, esta por debajo y comienzo a intercalar de esta forma para ir enrollando el hilo en esas líneas guías que trazamos. Miren que acá en ningún momento estoy clavando la aguja dentro de la tela, aquí solamente estoy entrelazando el hilo. Incluso podría hacerlo con el otro extremo de la aguja. Continuamos entonces entrelazando y alternando por encima y por debajo
alrededor de estas líneas. Al final, cuando sienta que avancé lo suficiente y cuando ya terminé de tapar las líneas, entonces ahora sí llevo una puntada, aseguro atrás y de esta forma entonces queda el efecto de nuestro rosetón. Para el punto picot vamos a utilizar el alfiler que viene en nuestro kit. Vamos entonces a meterlo en la tela de esta forma y vamos a marcar 3 puntadas fundamentales con el hilo de esta forma. Damos una puntada inicial, abrazamos el alfiler, volvemos al otro extremo, damos una nueva puntada y una tercera puntada justo en la mitad y abrazamos nuevamente el alfiler. Aquí también lo que vamos a hacer es entrelazar la tela en estas puntadas. Entonces empezamos por debajo, por encima, por debajo. Me devuelvo, si llegué por debajo, me devuelvo entonces por encima de esa línea, por debajo y por encima. Recuerden, si llegué por debajo, me devuelvo por encima y viceversa. La idea es ir avanzando de esta forma y con la aguja nos vamos ayudando y subimos un poquitico ese entrelazado que estamos generando en estas 3 puntadas que ya dimos. Al final, simplemente cuando ya haya cubierto por completo esas líneas iniciales, simplemente venimos al centro de la hoja o del pétalo. Ahora sí clavamos la aguja y viene la parte más emocionante, que es sacar el alfiler y ver cómo se despega nuestro punto picot. Como les dije, es ideal para hacer pétalos de flores o hojas.